terminamos un problema de, creo que era de los últimos, de la unidad 1, profesor. Íbamos a iniciar la unidad 2, profesor. Ok, entonces nos posicionamos en lo que viene siendo ya conducción, unidad 2, de favor. Muy bien. Aquí a grandes rasgos retomamos nuevamente lo que viene siendo la ley de Fourier, que en su momento la hemos venido evaluando para aplicarla en lo que es conducción. Podemos darnos cuenta que existe una pieza cilíndrica sólida a través de la cual se aplica un flujo de calor por conducción total y que en su momento nos presenta un gradiente de temperatura desde T1 hasta T2. Por lo tanto, procedemos a evaluar este sistema, evaluando lo que viene siendo la conducción con el uso de la fórmula 2.1, que viene siendo el flujo de calor total por conducción, con la ley de Fourier aplicada a este mecanismo o modo de transferencia de calor. Si no conocemos el área, lógico, estaríamos entonces evaluando el sistema, como nos damos cuenta, con la ecuación 2.1, evaluamos el sistema cuando conocemos el área perpendicular al flujo de calor. Cuando no se conoce, pues lógico, estaríamos haciendo uso de la ecuación 2.2 para evaluar el mismo sistema, pero con un flujo de calor específico por conducción. ¿Queda claro? A continuación tenemos lo que viene siendo el tema relacionado con el análisis de las coordenadas cartesianas para hacer uso de la ecuación de Fourier. Podemos visualizar en esta figura 2.2 que tenemos presente las coordenadas cartesianas en dicha figura 2.2a. Y en esta figura nos damos cuenta que nuestro origen se localiza en la parte inferior izquierda del eje XY. Por lo tanto, este origen lo tomamos de referencia para analizar tanto el gradiente de temperatura que está aplicado en lo que es el flujo de calor específico. Démonos cuenta que la misma figura que tenemos para el caso A se presenta para el caso B, pero donde ahora las coordenadas cartesianas, ¿sí?, en el eje XY, nos damos cuenta que ahora estamos posicionados en el segundo cuadrante, donde X es negativa y Y es con signo positivo, debido a que mi origen está en la parte inferior derecha. Y de la misma manera para los siguientes puntos en C y D respectivamente. Esto nos va a permitir evaluar y analizar lo que viene siendo la fórmula de la ley de Fourier, donde tenemos que ubicar el origen para poder plantear la fórmula y evaluar el gradiente de temperatura. De igual manera, nos damos cuenta que también en esta ley de Fourier se está presentando con la ecuación 2.3 lo que conocemos como el operador tridimensional, que nos permite evaluar un flujo de calor específico, y lógico, si conocemos el área sería un flujo de calor total, pero evaluando cada flujo de calor en su eje X, Y y Z, que sería para nosotros el flujo de calor específico por conducción en el eje IJK respectivamente. Este operador tridimensional nos permite obtener un flujo de calor específico en todo el sistema, evaluado detalladamente en sus coordenadas cartesianas. De igual manera, si observamos, tenemos la ecuación 2.4, donde podemos visualizar que tenemos presente el flujo de calor, pero en una dirección normal, tal como lo vemos en esta ecuación, y que nosotros nos estaríamos ubicando para que cuando se presente un problema de este aspecto, la fórmula que estaremos nosotros utilizando sería la ecuación 2.4. Pongo el ejemplo de un lector de CDs, donde el CD está girando sobre su eje central a altas revoluciones, y lógico hay un lector láser, pero después de cierto tiempo esta pieza del CD se estaría en su momento incrementando su temperatura.
temperatura por la lectura del láser y por las revoluciones a las que está girando, de tal manera que el flujo de calor específico que se tendría que analizar a través de este sistema sería con la ecuación 2.4 respectivamente, para conocer esa cantidad de energía calorífica que se está transfiriendo a través de ese CD. De la misma manera, tenemos las ecuaciones en la 2.6, donde nos podemos dar cuenta que estas ecuaciones están de cierta manera ya planteadas para hacer uso en el cálculo de un flujo de calor específico en las coordenadas cartesianas donde estemos evaluando dicho sistema. A continuación vamos a presentar un ejemplo, ¿sí?, en el cual nos vamos a dar cuenta cómo se estaría direccionando esta fórmula para su respectiva aplicación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien, profesor? No, profesor, ninguna. No, profesor. Bueno, démonos cuenta que con este ejemplo 2.2 tenemos el tema relacionado con lo que es ecuación de conducción, que viene siendo la ley de Fourier, pero en sistemas de coordenadas cartesianas. Hace un rato mencioné que el origen teníamos que ubicarlo en qué punto está el origen en mis ejes, lógico, X, Y, y si se involucra Z, pues también. Observemos que para el caso A, ¿sí?, como lo podemos ver en la imagen de la figura del problema 2.1, tenemos aquí presente esta pieza rectangular, donde nos podemos dar cuenta que el origen está en la parte inferior izquierda. Esta misma figura, con sus mismos datos, tal como la visualizamos, la tenemos para el caso B, pero nos podemos dar cuenta que lo único que estamos cambiando es el origen. Ahora aquí se localiza en la figura B, en la parte inferior derecha. Todo es idéntico, datos, dirección de lo que viene siendo el flujo de calor específico, el material, así como las temperaturas que se están monitoreando a través de esta placa que vale 0.1 metro. Vamos a evaluar este sistema, pero con la ley de Fourier para estos dos casos, para el caso A y para el caso B. Y el enunciado nos dice lo siguiente. Aquí me voy a apoyar de uno de sus compañeros, por favor. Diego Iván Pérez Cruz, si eres tan amable con la lectura del enunciado. ¿Me escucha? Sí. La ecuación de conducción en los sistemas coordenados. Considerándolo para este plano con un espesor de 100 milímetros y una conductividad térmica de 100 m. Bueno, se conocen las condiciones de estado continuo, siendo estas T1 de 400 Kelvin, T2 de 600 Kelvin. Determina el flujo de calor por una unidad de área, QX, y el gradiente de temperatura para determinar los sistemas mostrados en las figuras 2.2e y 2.2d. Perfecto. Gracias. ¿Dónde andas, Diego? Que se oye mucho ruido. Voy llegando a la escuela. Ahorita ahí a la Después me semana. toca práctica. Sí, Gracias, tu práctica. me toca práctica de manufactura ¿A qué horas? después de su clase. Ok. Bueno, te agradezco la atención y seguimos con la explicación. Con razón escuché mucho ruido y sonidos ahí de transportes. Sale. Bien, con esta lectura que acaba de hacer su compañero nos damos cuenta que vamos a calcular tanto el gradiente de temperatura y el flujo de calor específico por unidad de área, que sería Q subíndice X. En la solución tenemos lo siguiente. El flujo de calor por unidad de área se calcula bajo las consideraciones siguientes, que sería la conducción es en el plano unidimensional, como lo vemos en la figura. Las propiedades son constantes, en su momento no va a cambiar ahorita ningún dato con respecto al tiempo, y no existe generación interna de calor. Simplemente es una placa que va a transferir el flujo de calor específico a través de este espesor. Dicho lo anterior, tenemos la ecuación de Fourier y podemos visualizar en pantalla y en nuestros apuntes que el flujo de calor específico por conducción
nos dice lo siguiente, que va a ser igual a menos K por el gradiente de temperatura. El gradiente de temperatura, ¿sí? Démonos cuenta que va a ser un análisis matemático, de tal manera que si yo analizo esta fórmula con el sistema internacional SI, voy a tener que el flujo de calor específico por conducción me va a resultar en watts por cada metro cuadrado. Dicho lo anterior, vamos a hacer uso de esta fórmula, y para lo cual vamos a calcular primero los gradientes de temperatura para la figura en el caso A y en el caso B. De tal manera que ahorita tenemos aquí un poquito, voy a ver si así lo podemos ver tanto la fórmula como la figura, perfecto. Bien, en el caso A, tenemos que mi gradiente de temperatura va a ser igual a la temperatura final menos la temperatura inicial con respecto dividido entre ese espesor o esa diferencial de X, que para nosotros es el espesor de la placa. Bien, colóquense y visualicen la figura del caso A. El origen está en la parte inferior izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok, tomando de referencia este origen, mi temperatura final, ¿sí?, viene siendo, ¿sí?, del origen como referencia T2. Por lo tanto, va a ser T2 menos la temperatura T1, que se localiza en el eje Y, pero en el origen, ¿sí?, que tenemos de referencia, dividido entre el espesor de esta placa, que vale 0.1 metros. Por lo tanto, el gradiente me va a quedar de la siguiente manera. T2, que vale 600 menos 400 entre 0.1, me va a arrojar un valor, ¿sí?, de 2000 Kelvin por metro, en lo que viene indicándome en las unidades que debo de calcular este gradiente. Este mismo gradiente lo voy a calcular, ¿sí?, para el caso B. Y ahora en la figura del caso B visualicemos que el origen, ¿sí?, lo tenemos en la parte inferior derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, de acuerdo. Por lo tanto, mi gradiente ahora sería la temperatura final, pero tomando de referencia este origen. Sería ahora T1, ¿sí?, menos T2 entre el espesor de la placa, que es X, esa distancia o esa diferencial de X. De tal manera que para el caso B me queda que T1 menos T2 entre X viene siendo 400 menos 600 entre 0.1. Me arroja un valor del gradiente de menos 2000 Kelvin por metro. Ya tengo calculados los dos gradientes para el caso A y para el caso B. Estos dos gradientes los voy a trasladar a la ecuación de la ley de Fourier, que aquí la tenemos, ¿sí?, la ecuación de cambio, para evaluar el sistema y calcular este flujo de calor específico. Recordemos que la fórmula me dice que es el gradiente multiplicado por menos el valor de K, que es la conductividad térmica. Bien, paso siguiente, tomamos estos gradientes y los llevamos a esta ecuación de cambio, que es la ecuación de Fourier, y estamos en su momento ahora calculando el flujo de calor específico por conducción. El valor del gradiente para el caso A, que nos arrojó 2000 Kelvin por metros, multiplicado por menos 100 watts metro Kelvin, me da un flujo de calor específico de menos 200 kilowatt metro cuadrado. ¿Es correcto? Calculadoras, por favor. Sí, buenos días. Sí, profe. De la misma manera, sustituimos los valores anteriores para el caso B y el flujo de calor específico por conducción en el caso B nos arroja un valor de 200 kilowatt metro cuadrado. Démonos cuenta que los dos procesos que acabamos de analizar en estas figuras A y B son los correctos. Lo único que estamos observando es que en su momento tenemos que cuidar el punto de referencia en las coordenadas cartesianas para saber cuál va a ser nuestro origen sobre el cual nos vamos a referenciar y calcular el gradiente. Te escucho, de favor. ¿Qué pasó, Said? Una duda, profe. ¿Podría volver a explicar eso de gradiente sobre las coordenadas? Eso sí no me quedó muy claro del todo. O sea, porque una vez, en el caso A es T2 menos T1 y otra vez T1 menos T2. Ok, estos gradientes son una fórmula
que en su momento están, más bien los gradientes están involucrados en la ecuación de Fourier. La ecuación de Fourier ya sabemos que es el gradiente diferencial de t con respecto a x. Si yo me traslado aquí a esta misma figura, me voy a dar cuenta que cuando yo resuelva ese gradiente, me va a arrojar este decremento de temperatura lineal, porque voy a estar evaluando la diferencial de una variable que es la temperatura, ¿sí? Que sería desde T2 hasta T1, así como lo vemos en la figura, viene este decremento, pero dividido entre la diferencial de X, donde la diferencial de X viene siendo también, si yo quisiera tomar esta referencia también como es T2 y T1, aquí sería para mí X2 en la parte inferior, ¿sí? De la misma figura, menos X1, que al resolver esa diferencial, tanto diferencial de T como diferencial de X, me queda lo que tenemos aquí en esta parte. ¿Sí? El gradiente que está, ¿sí? Que se conforma de la diferencial de T con respecto a la diferencial de X. Bien, resolvemos cuál es la diferencial de T. Sería T2 menos T1. ¿Hasta ahí estoy bien? Sí, profe. Esto es matemáticamente, o sea, estoy resolviendo esa diferencial. En la parte inferior, lo mismo, la diferencial de X, que para mí va a ser esta parte, perdón, la que está aquí anterior, ¿sí? X, ¿sí? Que es el espesor de la placa. Al conocer estos valores, ya tengo entonces que mi gradiente para el caso A sería 600 menos 400 entre punto 1, me arroja un gradiente de 2000 Kelvin metro, que viene siendo esta trayectoria que tenemos, ¿sí? Esta trayectoria lineal que decrece desde T2 hasta T1 en el espesor de esta placa. Este para mí es el gradiente de temperatura producto de esas dos diferenciales, de la diferencial de la temperatura y la diferencial de X. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ese producto del gradiente, cuando yo lo multiplico por la K, que es una constante o una propiedad física de este material y que va a depender de su composición molecular de los materiales, el valor de K nos indican que vale 100 watts metro Kelvin. Por lo tanto, este valor de 100 watts metro Kelvin, en la fórmula de la ecuación de cambio de la ley de Fourier me dice que es de menos K. Y es por eso que lo estoy utilizando como menos 100 watts metro Kelvin multiplicado por el gradiente del caso A y por el gradiente del caso B, y por eso es que obtengo este flujo de calor específico que estoy resolviendo para el caso A y para el caso B con la ecuación de Fourier, analizando esa ecuación de forma matemática. Y ya quedé bien con el problema, ya atendí los dos casos para poder encontrar tanto los gradientes de cada una de esos casos en el caso A y caso B, y utilizarlos para hacer uso del gradiente y calcular el flujo de calor específico. Si en su momento yo no quiero ubicar el origen, ¿sí? Y tampoco quiero estar pensando si va a ser caso A o caso B en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante, yo lo único que voy a en su momento analizar es ver la figura, ¿sí? Y con esta figura que estoy observando, observemos el caso A, pues yo voy a aplicar lo que viene siendo las leyes de la termodinámica, que no van en contra de la ley de Fourier. La ley de Fourier ya es una ley establecida y que así la acabamos ahorita de analizar, ¿sí? Pero respetando y ubicándonos con el origen. Pero yo no voy a tratar ahorita de ubicar el origen, simplemente voy a decir, bueno, si el flujo de calor sé que con las leyes de la termodinámica viene de mayor temperatura, siempre va a ser de mayor temperatura a menor, no va a ser contrario, de menor temperatura a mayor. Esto me permite evaluar este flujo de calor específico. Por lo tanto, en la conducción voy a poner que en base a la dirección de este flujo de calor específico va a ser T2, 600, menos 400, dividido entre un espesor que está siendo evaluado desde este nodo de T2 hacia T1, que sería 0.1 metros el espesor de la placa, y multiplicado por la K de este material con que estamos analizando lo que es la conducción.
Y este material, no sé qué material sea, cobre, acero, aluminio, qué sé yo, pero sé que tiene una K de conductividad térmica de 100 watts metro Kelvin. Por lo tanto, démonos cuenta que no le estoy poniendo menos 100, simplemente 600 menos 400 dividido entre 0.1 metros multiplicado por lo que arroja esa división, multiplicado por 100 watts metro Kelvin, y me arroja un flujo de calor específico, ¿sí? De 200, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá en la parte inferior? 200 kilowatts metro cuadrado. Las dos opciones son válidas, ya sea con la ley de Fourier, pero cuidando el origen, ¿sí? Y analizando el sistema, o en su momento, lo que acabo de hacer ahorita, ¿sí? En base al flujo de calor. Y no busqué dónde estaba el origen, simplemente me ubiqué que la temperatura más alta es de 600 y que mi gradiente, por lo tanto, o el flujo de calor va a decrecer de 600 a 200. Va de derecha a izquierda y con eso pude calcular el flujo de calor específico. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Preguntas hasta aquí? Si fuera sábado y domingo y lo hubieran establecido en el oficio, no tendría problema, pues sería Bueno, profe. fin de semana. Muy bien, punto y aparte. Tenemos propiedades térmicas de la materia. Dentro de las propiedades térmicas, recordemos que está presente la conductividad térmica, que para nosotros esta conductividad térmica es el valor de K, que está en su momento involucrada como la constante de conductividad térmica en la ley de Fourier. Si yo despejo esa conductividad térmica, la puedo encontrar conociendo el flujo de calor dividido entre el gradiente de temperatura. Pero si en su momento, como ahorita el problema anterior nos proporcionó el valor de menos de K, que para esta figura vale 100 watts metro Kelvin, bueno, démonos cuenta que el valor de K, que es una constante, efectivamente es una constante, pero para el problema que estamos analizando en este momento. Pero K no va a ser el mismo valor para todos los problemas, porque van a haber dos variables, ¿sí?, que van a afectar a esta K de conductividad térmica, y esas dos variables es la temperatura.